Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos, querido Padre, agradecido estamos porque estamos en tus horas sagradas, queriéndote alabar en espíritu en verdad, queriendo ser nutridos con un así dice Jehová. Queremos, Padre, dedicarte este programa a ti. Queremos abierto las puertas de nuestros corazones y queremos ser instruidos por ti en esta tarde. Te pido una vez más que me capacites con el poder del Espíritu Santo para poder dirigir este programa. Y si hay alguna pregunta, alguna duda, mantenerme contestando bajo un así dice Jehová. No hemos venido a escuchar mi opinión, hemos querido aprender lo que dice tu palabra. Queremos, Padre, que tú bendiga a cada hermano, a cada hermana presente. Queremos que, Padre, tú puedas bendecir a aquellos a quienes les va a recibir este video grabado para que de igual manera en el momento que los reciban puedan recibir la misma bendición. De igual manera te queremos presentar cada una de nuestras peticiones. Ya vemos hermanos que están pidiendo para que tú puedas ayudarle a ese matrimonio que tú uniste esta semana, que pueda permanecer juntos para siempre. Que tú puedas bendecirlos, dirigirlos y ayudarlos siempre a buscar de ti. De igual manera te queremos presentar por cada uno de los hermanos que están sufriendo problemas de salud, en especial este COVID que está arrasando con muchos de nuestros hermanos, Padre. En especial te queremos pedir por la hermana Giselle que está en el hospital con muchos problemas de respiratorio, para que tú puedas poner tu mano sanadora de ella y ella pueda sentir desde este preciso momento, aunque nosotros no podemos estar con ella, que tu Señor le está devolviendo el aliento, que ella pueda respirar y se pueda recuperar y saber, Padre, que ha sido sanada por tu misericordia, porque tú todavía tienes planes maravillosos con ella. Ayúdanos a nosotros a saber cuáles son los planes que tú tienes para con cada uno de nosotros y ayúdanos a estar dispuestos a hacerlo. Bendícenos en esta tarde y no permita, Padre, que culminemos este programa sin que hayamos sentido que tú, Señor, nos has bendecido. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, estamos muy contentos. Estamos estudiando el libro Historia de la Redención. Estamos en el capítulo 47, donde lleva como título Lutero y la Gran Reforma. Para aquellos que están conectados con nosotros por primera vez, normalmente nosotros estudiamos el capítulo adelantado y vamos discutiéndolo. Siéntanse en confianza. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Si quieren compartir algún comentario, puedan hacerlo. Todo
lo hacemos para que podamos todos crecer juntos para la gloria de Dios y aprender juntos. A su misma vez, queremos que se sientan cómodos con participar. Y este tema de hoy es un tema muy especial. Hemos estado estudiando la semana pasada y la antepasada de cómo después que Jesús murió, ascendió al cielo, los discípulos siguieron expandiendo el mensaje de Dios y vemos dónde el mensaje de Dios había sido esparcido, cómo la iglesia comenzaron a mezclar el paganismo con las verdades bíblicas. Y ya el servicio que se estaba prestando a Dios no era el servicio que era aprobado por Dios. Y vemos que hasta el día de hoy estamos teniendo ese conflicto donde muchas actividades que no son aprobadas por la palabra de Dios están siendo aceptadas dentro de la iglesia. Y vemos que hubieron muchos, lo que nosotros llamamos los reformadores, que comenzaron a estudiar la palabra de Dios y se dieron cuenta que esas enseñanzas eran equivocadas. Y de entre esos reformadores vamos a hablar de lo que fue Lutero. Lutero fue llamado a conducir a la iglesia de las tinieblas papales de aquel entonces a la luz de una fe más pura. Ahora, dice, celoso, Lutero era celoso, ardiente y consagrado, sin conocer otro temor que el temor a Dios y sin aceptar otro fundamento para la fe religiosa que las Sagradas Escrituras. Lutero era el hombre para su época. Por su intermedio, Dios llevó a cabo una gran obra para la reforma de la iglesia y la iluminación del mundo. Nosotros habíamos estudiado la semana pasada y era interesante que la palabra de Dios, la Biblia, solo existía en un idioma y únicamente era bien limitada a las personas que podían tener acceso a la palabra de Dios. Y Dios llamó a estos hombres para que comenzaran a traducirla, ayudaran a distribuir. Y cuando las personas comenzaron a tener acceso a la palabra de Dios, comenzaron a darse cuenta que lo que la iglesia predicaba como la verdad iba en contra de lo que decía la palabra de Dios. Al comenzar el estudio de la palabra de Dios, comenzó a suceder una revolución, porque se daban cuenta que lo que se practicaba como norma de fe no había sido basado en la palabra de Dios. Y muchas veces, aquí está la situación donde muchos de nosotros hemos estado muchos años dentro de la iglesia y hemos aceptado ciertas cosas como norma de fe que ciertamente son solo puras tradiciones o costumbres, pero que no son basadas en la palabra de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos un pueblo que conozcamos su palabra y vivamos de acuerdo a lo que Dios ha establecido como norma de fe. Ahora, dice, ¿qué pasó cuando tuvo acceso por primera vez a la Biblia? ¿Qué pasó con Lutero cuando él tuvo acceso a la Biblia? Dice la historia de Lutero, dice, en cierta oportunidad, mientras él examinaba los libros de la biblioteca en la universidad, dice que Lutero descubrió que en esa biblioteca había una Biblia en latín. Y antes había escuchado algunos fragmentos de los evangelios cuando iba a la iglesia, pero él solo los conocía de oídos, nunca la había leído. Y de las epístolas. Y llegó a la conclusión de que eso debía ser toda la palabra de Dios. Y ahora, por primera vez, cuando estuvo en esa biblioteca, él narra que veía que había una Biblia completa, que era mucho más de lo que él había leído o conocía. Y dice, con una mezcla de temor y admiración, hojeó las páginas sagradas con el pulso acelerado y el corazón conmovido y leyó por sí mismo la palabra de vida, deteniéndose de vez en cuando para exclamar, oh, si Dios me diera este libro para tenerlo yo mismo para mí. Ahora él iba a la biblioteca a estudiar y él decía, si Dios me permitiera que yo pudiera tener este libro en mi casa, para que yo pudiera estudiarlo y examinarlo de una manera más apropiada.
Y ese era su anhelo. Él cuenta y dice, los ángeles del cielo estaban a su lado y los rayos de luz procedentes del trono de Dios revelaron tesoros de verdad en su entendimiento. Siempre temió ofender a Dios, pero entonces la profunda convicción de su condición pecaminosa se apoderó de él como nunca antes, y un ferviente deseo de ser libre del pecado y encontrar paz con Dios lo indujo finalmente a entrar al claustro y a dedicarse a una vida monarcal. Él pensaba que él, tratando de alejarse del pecado, de tratar de ser fiel en aquel entonces, de la única manera que se lo enseñaban en la iglesia era que se tenía que hacer como un monarca, un monje, apartarse del mundo para así no ser tentado, porque él quería serle fiel a Dios. Y él hizo eso. Entonces comienza a narrar la historia que cuando él consiguió esta Biblia en la biblioteca, ¿qué piensan ustedes que él hacía en su tiempo libre? Traducirla. Muy bien, comenzó a ir a leerla, a buscarla, a leerla. Dice, todo momento libre que le permitían sus deberes cotidianos, los empleaba en estudiar la palabra de Dios, privándose del sueño y aún sacando tiempo de momentos que dedicaba a los humildes comidas. Sobre todas las cosas se deleitaba en el estudio de la palabra de Dios. En cada tiempo, mientras estaba comiendo su hora de break, me imagino, en su almuerzo, mientras comía, ahí hojeando la Biblia, estudiándola. Y descubrió una Biblia encadenada al muro del convento. Y a menudo acudía a ella. Tenían una Biblia y la tenían amajada con una cadena. ¿Por qué ustedes piensan que la tenían amajada con una cadena? Para que no se la estudiaran. Para que la estudiaran. Para que no se la llevaran a la casa. Eso, para que no se la llevaran a la casa. Mis queridos hermanos, en el tiempo de antes, la Biblia no estaba accesible como en nuestro tiempo. Era muy limitada y solo cierto tipo de grupo de personas solo podían tener accesos a ellas. Y cuando él vio, él decía, pero espérate, si la Biblia es mucho más grande de lo que yo pensaba, de lo que me han leído. Y él tenía tanta curiosidad, él decía, yo necesito saber qué dice completamente este libro. Yo necesito conocerlo. Y entonces él la deseaba tener en la casa y esa que estaba al lado del convento la tenían amajada. Y a veces tenían que tomarse turno para poder leerla. Y yo quiero que ustedes miren el proceso de Lutero queriendo aprender, queriendo conocer la palabra de Dios, el proceso tedioso para poder él tener acceso a la palabra de Dios. Y todo el sacrificio que él tenía que irse a caminar, a esperar para poder estudiar la palabra de Dios. Anhelaba conocer a Dios, anhelaba servirle de la manera correcta. Tenía la intención y estaba dispuesto a sacrificar, a hacer todo lo necesario para poder conocer. ¿Y por qué es que estoy narrando este aspecto de la vida de Lutero? Porque sé que todos ustedes quieren que le hable del llamado de él, que ya pronto vamos a ir a eso. Pero yo quiero que ustedes entiendan que él anhelaba conocer a Dios. Y a ese, él no tenía acceso a la palabra de Dios. Pregunta que yo le hago, mis amigos oyentes, todos los que me están escuchando, ¿hay alguien aquí que no tenga acceso a la Biblia? Que de algún modo no la, tal vez si no la tienes en el libro, que no la pueda tener en su teléfono. ¿Hay alguien aquí que me pueda decir, hermano Edwin, yo no tengo acceso a la Biblia? No. Ok, pensé que entonces el silencio aprueba de que todos tenemos acceso a la Biblia. La segunda pregunta que me haría y me gustaría que esta se la contesten ustedes mismos. ¿Tenemos acceso a ellas? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para poder leerlas? Para poder escudriñarlas. Porque la nuestra no está amajada, no está con llave, no está con candado. ¿Cuándo es el tiempo que nosotros vamos a darnos cuenta de que es el tiempo para leerla, es el tiempo de estudiarla? ¿Qué evento tiene que suceder en el mundo para que entonces tú digas, espérate, tengo que ir para atrás a leerla? Yo no sé ustedes, cuando yo vivía en Puerto Rico cuando sucedió lo de las Torres Gemelas. Eso fue algo que impactó el mundo entero. Y cuando sucedió lo de las Torres Gemelas,
fue cuando más se vendieron los libros del Espíritu de Profecía y la Biblia. El mundo quería estar al tanto, pensaba que el fin del mundo iba a suceder. Y al pasar el tiempo, nuevamente el corazón de la iglesia se ha enfriado y el estudio de la palabra de Dios ha escaseado. Y yo quiero decirle algo, no solo ha escaseado, sino que hemos llegado a un punto en que las generaciones que se están levantando no se le está enseñando la importancia de escudriñar estas escrituras. Mírense en el punto que hemos llegado de que nosotros no dejamos de estudiarla y la generación que se levanta después de nosotros les enseñamos que no es tan importante. Que más cuenta en la iglesia lo que nosotros pensamos que está bien que lo que Dios ha establecido que es correcto. Y aquí es algo donde voy a hacer una pausa y yo quiero que nosotros entendamos, porque en la palabra de Dios se nos cuenta la historia de Caín y Abel. Todo el mundo ha leído, ha escuchado la historia de Caín y Abel. Dios le pidió que trajeran un holocausto para el perdón de sus pecados. Lo único que tenían que traer era un qué. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era la ofrenda requerida para hacer ese sacrificio? ¿Un qué? Cordero. Cordero sin mancha. Un cordero sin mancha. Tenía que ser perfecto porque ese cordero simbolizaba ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Muy bien. Y ahora vemos a un Caín que parece que Caín, la Biblia de él estaba majada en cadena. Y Caín, en vez de traer un cordero, Caín quiso traer ¿qué cosa? Frutos de su huerto. Frutas de su huerto. Pregunta que yo hago, las frutas las trajo magulladas, había algo malo en la fruta, estaban defectuosas las que él trajo. No, yo me imagino que él trajo las mejores frutas que le tenía en su huerto. Y entonces dice que cuando Dios vio los dos altares, el de Caín y Abel, miró con agrado el de Abel y desaprobó el de ¿quién? El de Caín. Y lo curioso de todo esto es que cuando Dios mira con desagrado a Caín, Caín se enoja ¿con quién? Abel. Con Abel. Espérate, por aquí hay un problema. Yo no sé si ustedes lo están viendo o no. ¿Cómo es posible que él desobedece, sabe que lo hizo malo y se enoja con su hermano porque lo único que hizo su hermano fue que lo hizo bien? Hasta darle punto de muerte. Ahí está, al punto tal que le dio ¿qué? La muerte. ¿Y qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Es que en el tiempo que estamos viviendo, estamos desarrollando una cultura que le estamos diciendo a la gente que ellos pueden hacer lo que les parezca que está bien. Y aunque tú lo hagas porque Dios te da el libre albedrío de hacerlo, Caín llevó la ofrenda. ¿Llevó la ofrenda, sí o no? Y aunque Sí. la lleve y aunque la entregue, el resultado seguirá siendo lo mismo. Dios la desaprueba. ¿Por qué Dios la desaprueba? Porque no fue lo que Dios te pidió que trayera. En otras palabras, desobedeciste, cambiaste un simbolismo. Mis queridos hermanos, Dios no nos ha llamado a ti y a mí a cambiar lo que Él ya ha establecido en su palabra. Porque nosotros sentimos que esto es mejor, seguirán siendo nuestras ofrendas rechazadas por Dios, mis queridos hermanos. Y lo triste de todo esto es que tú vas a ver aquel hermanito, que son muy pocos los que quedan, que quieren serle fiel a Dios, como un así dice Jehová, y porque Dios ha rechazado tu ofrenda, tú te molestas con aquel que quiere serle fiel a Dios. Y te conviertes en la piedra de tropiezo para aquel que sí quiere serle fiel a Dios. Y eres el primero que termina atacando a aquel hermano que quiere serle fiel a Dios. Interesante ese punto, ¿verdad? Ese concepto. Y Dios hoy quiere que nosotros entendamos que Él quiere que nosotros regresemos a las sendas antiguas. Dios desea que nosotros volvamos a un así dice Jehová.
para que podamos recibir la bendición, para que nuestras ofrendas puedan ser aprobadas por Dios, para que podamos ser bendecidos por Dios. Y vemos aquí a Lutero que ahora dice, espérate, si yo tengo que hacer filas para leer la palabra de Dios, voy a esperar mi turno. Y si lo único que me sobraron fueron 20 minutos antes de regresar al trabajo, voy a leerla porque necesito conocer lo que hay aquí, porque entiendo que lo que hay aquí me va a dar vida. Me va a dar la paz que anhelo, me va a ayudar a serle fiel a Dios como Dios quiere que yo lo haga. Interesante todo esto. Vemos la devoción de Lutero por conocer la palabra de Dios. Ahora dice, todo momento libre que permitía sus deberes cotidianos los empleaba en estudiar. Sobre todo las cosas se deleitaba en el estudio de la palabra de Dios. Y dice, Lutero fue ordenado sacerdote y se le llamó desde el claustro para que ejerciera un profesorado en la Universidad de Wittenberg. Allí se dedicó al estudio de las escrituras, aún en la universidad. ¿Qué sigue estudiando? La Biblia. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Y esto es algo que muchas veces también cometemos errores porque queremos que nuestros muchachos saquen buenas notas. ¿Cuántos de los que tenemos hijos no desean que sus hijos tengan buenas notas? Y muchas veces, muchas personas le privan a sus hijos que lean esto para que puedan enfocarse más en qué, en sus estudios. Mis queridos hermanos, para que sus hijos puedan tener éxitos en sus carreras, en todo el proceso que van estudiando su carrera, nuestros hijos tienen que aprender a sacar también el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Con Dios podrán tener éxitos. Sin Dios, no importa que logren la carrera que puedan tener en mejor profesión, estarán sintiéndose siempre vacíos. Si nosotros queremos que nuestros hijos tengan vidas con propósito, animémoslos siempre mientras estudian en su carrera, que sigan teniendo una relación con Jesús. Y dice que Lutero, mientras estudiaba, dedicaba tiempo para estudiar las escrituras en sus idiomas originales. Dice, comenzó a dar conferencias acerca de la Biblia y el libro de los Salmos. Los evangelios, las epístolas abrieron y dice, eran poderosas en la escritura y en la gracia de Dios descansaba sobre él. Su elocuencia cautivaba a sus oyentes, la claridad y el poder con que se presentaba la verdad convencía a sus entendimientos y su profundo fervor tocaba los corazones. Cuando este hombre comenzó a estudiar la palabra de Dios, dice que los sermones de él comenzaron a cambiar. Ya no era un monólogo, algo repetitivo, algo de que se tenía que hacer. Comenzaba ahora a predicar la palabra de Dios con poder. Y mientras él predicaba con poder, los corazones estaban siendo tocados por Dios. Ahora, ¿cuál fue la experiencia de Lutero cuando se encontraba en Roma subiendo las escaleras de Pilato? ¿Ustedes se acuerdan esa parte? ¿Lograron leer eso? ¿Qué pasó con Lutero cuando estaba subiendo las escaleras de Pilato? ¿Cuál era la tradición? ¿Alguno de ustedes se acuerda de eso? Dice que uno oyó una voz que le dijo que el justo por la fe vivirá. Alabado sea Dios. Miren esto, muy bien, hermana María. Dice, el Papa había hecho una promesa a todos sus líderes, a los hermanos. Les había prometido una indulgencia a todos los que ascendieran de rodillas, lo que se conocía como el nombre de la escalera de Pilato. En el tiempo de antes, cuando se cometía algún pecado o algo, se vendían las indulgencias. Tú tenías que pagar por ella y con esa indulgencia, en ese documento, en ese papel, se te certificaba que tú habías recibido ¿qué cosa? Perdón. Muy bien, el perdón de tus pecados. Y muchas personas que eran muy consagrados, que querían mantenerse bien con Dios, anhelaban recibir el perdón de Dios, pero no tenían el dinero para poder custodiar el pago de esas indulgencias. Y ahora viene el Papa y les dice a ellos, bueno, a todos ustedes, el que logre subir todas esas escaleras
las escaleras de Pilato, todas hasta arriba, en rodillas, yo les voy a otorgar la indulgencia. Y déjenme decirle que Lutero, al igual que un gran número de personas que querían ser limpiados de todos sus pecados, comenzaron a subir de rodillas las escaleras de Pilato. Dios ya había visto que Lutero era una persona especial. Lutero quería serle fiel a Dios. El problema de Lutero era que había sido privado de la verdad. Y ahora Lutero, al estar abriendo la palabra de Dios, estudiándola, dice que mientras Lutero comenzaba a subir las escaleras, se le apareció, como dice la hermana, un ángel y escuchó una voz que dijo: el justo por la fe vivirá. Mis queridos hermanos, esas 6 palabras cambiaron la vida de Lutero. Y le voy a decir más, esas 6 palabras revolucionaron el cristianismo de ese entonces hasta el día de hoy. Porque al igual que Lutero, nosotros también creemos que el justo por la fe vivirá. Mis queridos hermanos, se puso de pie, mis queridos hermanos, cuando, mira, él narra su historia, dice, se puso de pie y él se sintió avergonzado y horrorizado de que, queriendo obtener las indulgencias, el perdón de sus pecados, tenía que ponerse, estar de rodillas subiendo esa escalera. Y él decía, pues espérate, esto no es el plan de Dios. Y para que nosotros recibamos el perdón, tengamos que estar haciendo estos sacrificios. Esto no hace sentido. Entonces comenzaron a indagar esas palabras. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y eso siguió. Y él decía, es pecado. ¿Cómo es posible que yo estoy haciendo esto? Y dice que huyó del escenario. Ese texto jamás, mis queridos hermanos, perdió el poder que ejerció sobre su alma. Desde ese día, Lutero no volvió a ser la misma persona. Dice, de allí en adelante, él comprendió con mayor claridad que nunca el error de confiar en obras humanas para obtener la salvación. Nunca podemos nosotros hacer algo humanamente que podamos alcanzar el perdón de Dios. Y la necesidad de ejercer fe constante, tenemos que hacerla en fe en Cristo Jesús. Dice, sus ojos se abrieron para no cerrarse nunca más y los errores del papado tenían que ser revelados. Ahora, quiero hacer varias preguntas en cuanto a esta escena. Quiero que ustedes se imaginen, ya saben que Pilato, el Papa, ofreció subir. Él estaba subiendo y habían un sinnúmero de personas subiendo las escaleras de rodillas, ¿verdad? Habían varias personas subiendo, todos queriendo tener el perdón de sus pecados. Primera pregunta que le hago. ¿Por qué ustedes piensan que fue Lutero el único que escuchó esas palabras? ¿Habría alguna razón que ustedes piensan que Lutero fue el único que la escuchó? ¿Por la cual él las escuchó? Porque él estaba interesado en su salvación y la salvación de los demás. El Espíritu Santo estaba obrando en él. Bien. ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿Por qué ustedes piensan que Lutero fue el único que escuchó esas palabras? Did anybody have any reason why he was the only one who listened to those words? Because he had just read the Bible and the Lord had just told him that. So he needed to really understand what, that he needed to live by grace and not because he was doing, he thought he could do it by works before. So he really needed to understand that. So he was the only one to understand it. Amén. Interesante ese punto que dijo Sebi. Gracias, Sebi. Sebi estaba diciendo que él estaba estudiando la palabra de Dios, reciente había leído eso, pero como muchos de nosotros, muchas veces leemos algo y como que no le prestamos atención, ¿verdad? Y como que pasó por desapercibido y Dios le trajo en la mente eso reciente que había leído, porque en ese preciso momento él estaba haciendo
lo contrario a lo que había leído, queriendo ser salvo. ¿Por qué? Por sus obras. Y el Señor le estaba recordando ahí, él que estaba ahora abriendo sus corazones, como dijo el hermano Mateo, ahora que estaba él dispuesto a escuchar la palabra de Dios, Dios le estaba haciendo un llamado. Ahora, ¿piensa usted que porque Dios le dijo eso del justo por la fe vivirá? ¿Piensa usted que eso era una forma en la que Dios lo estaba llamando a él? Do you think he was being called by God? ¿Qué ustedes piensan? Creo que sí. Sí. Ahora, ¿por qué si todos estaban haciendo el mismo rito de subir las escaleras de rodillas? Todos lo estaban haciendo. Todos querían alcanzar el perdón. Todos asistían a la misma iglesia, por eso estaban comprometidos a hacer el mismo rito. ¿Por qué solo ustedes piensan que el único que fue llamado fue Lutero y no los demás? Todos iban a la misma iglesia, tenían la misma creencia, estaban practicando el mismo rito, pero el único que fue llamado fue Lutero. ¿Por qué ustedes piensan eso? ¿Qué piensan? Porque él estaba sumiso al Espíritu Santo. Ah, interesante eso. Entonces, en base a ese comentario, hermano Mateo, entonces podemos decir que no todos los que estamos en la misma iglesia, practicando la misma forma de religión, significa que tal vez no todos estamos sumisos al Espíritu Santo. Yes, indeed. Not everybody. Interesante ese punto. Y es triste, y estoy de acuerdo con lo que está diciendo el hermano Mateo, que no porque todos estamos en la misma iglesia, demos ofrenda, cantamos, leemos la Biblia, hacemos lo mismo, no significa que estamos prestos para escuchar el Espíritu de Dios. Y Dios quiere llamar a aquellos que estamos dispuestos a ser utilizados por Él. Dios quiere salvarnos. Y Lutero estaba haciendo esos pasos queriendo que Dios pudiera hacer algo por él. Él estaba estudiando de verdad la palabra de Dios, y ahí, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, Dios trae claridad a nuestra vida. Los demás no se habían dedicado a conocer realmente las escrituras. Y como nosotros conocemos eso a través de ellas, así que él estaba haciendo lo que el Señor quería que hiciera, conocerle de la manera correcta. Y por eso recibió el mensaje de Dios cuando debió haberlo recibido. Alabado sea Dios. Y podemos también decir que la palabra de Dios transforma, nos cambia. Eso no es. Cualquier persona que comience a estudiar la palabra de Dios y quiera que Dios pueda obrar en él, va a surgir un cambio. Va a surgirlo porque Dios te va a manifestar qué cosas necesitan ser cambiadas en cada uno de nosotros. Ahora, una pregunta más en cuanto a esto también me da con pensar. Dice, ¿piensas que Dios podría también llamarte a ti de la misma manera que hizo con Lutero? ¿Ustedes piensan que Dios podría llamarnos de la misma manera? Claro que sí. Aún dentro de la iglesia puede haber un llamado diferente. Ah, muy bien, me encantó eso. Aún nosotros estando en la misma iglesia, Dios puede llamarte de forma diferente, porque tristemente, mis queridos hermanos, no todos estamos caminando hacia la misma dirección. Decimos que queremos ir hacia el cielo, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí conectados pensamos que no queremos ir al cielo? Ok, entonces todos queremos ir al cielo, pero el cielo queda hacia una dirección. Y me acuerdo una vez una joven que me dijo, Edwin, ¿y cuál es esa dirección para el cielo? ¿Es hacia arriba? ¿Es hacia la derecha? ¿Es hacia la izquierda? Como en forma de mofándose de cómo es que se llega al cielo. Y yo le dije, oh, sí, no te preocupes. Yo te voy a decir cómo se llega al cielo. Al cielo se llega a través de Cristo. Cuando te encuentras con Cristo, ahí es cuando ahora comienzas a dar los pasos hacia donde tienes que caminar para ir para el cielo. Pero mientras no te topes con Cristo, andas perdidos.
¿Estamos de acuerdo con eso? No importa hacia qué dirección tú vayas, si no te topas con Cristo, aún dentro de la iglesia, porque déjenme decirle que no porque estés en la iglesia te has encontrado con Cristo. Ay, ahora espérate, ahora el hermano Eddie se metió en un lío porque dijo eso. Es más, lo voy a repetir para que lo graben y lo editen y lo digan. No porque estés en la iglesia significa que te has encontrado con Cristo. Mi querido hermano, porque muchas personas van a la iglesia porque papi y mami hasta lo fuerzan. Muchos leen la Biblia porque papi y mami lo fuerzan, te cantan y hacen cosas porque papi y mami lo dicen, no porque tengan una relación o porque quieran tener un encuentro con Jesús. Interesante ese punto. Y estamos en el mismo templo. Es más, hasta cantamos, pero unos están cantando forzados, otros están cantando porque ¿qué van a decir si yo soy el que no canto? Y hacemos las mismas cosas, pero el mismo espíritu no está dispuesto en la acción, mis queridos hermanos. Y la iglesia de Dios tiene que estar siendo movida por el mismo espíritu, el espíritu de Dios. Hermana Sebi, ¿tenía un comentario? I was going to say that Martin Luther was in the same church. They were doing the same thing, but he was listening to the Holy Spirit. He was moved and he was searching. We can go to church and sleep, but he was searching. That is why the Lord used him the way he did. And it actually says that he didn't even want to eat. He was studying the word constantly. Every minute that he had, he was studying. I don't know, we do the same. Alabado sea Dios. Buen punto. Sebi dice que aunque Martín Lutero iba a la misma iglesia con ellos y hacían los mismos ritos, la diferencia de él era que él estaba escudriñando la palabra de Dios. Él pasaba tiempo que hasta ni comía para poder tener la oportunidad de poder estudiar la palabra de Dios. Él quería conectarse con Dios, a diferencia de los demás hermanos. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Podemos ir a la iglesia por estar durmiendo. Y es lo que le estoy diciendo, mis queridos hermanos, aunque podamos estar en la iglesia correcta, pero si no nos hemos encontrado con Jesús, estamos perdidos dentro de ellas. Y estamos viviendo en un tiempo donde en la iglesia verdadera hay muchos hermanos que están perdidos dentro de ella. ¿Por qué? Como dice la hermana Sebi, porque están durmiendo. Porque no quieren darle ese paso extra de conocer y tener una relación, una experiencia genuina con Jesús. Y en el 2022 es el año cuanto más tenemos que procurar estar cerca de Jesús, mis queridos hermanos. Porque sin Jesús no hay camino para el cielo. Ese es ¿cómo se llega al cielo? Through Jesus. Tenemos que ir a través de Jesús. Sin él no hay camino para el cielo, mis queridos hermanos. Ahora dice, ¿qué tuvo que hacer Lutero que debiéramos hacer nosotros cuando vemos que lo que había creído no era de parte de Dios? Ahora Lutero estaba estudiando la Biblia. Y yo le voy a dar un ejemplo que va a sonar como que absurdo. Pero imagínate que toda tu vida a ti te enseñaron que cuando tú miraras al cielo, las nubes son blancas, pero el cielo es verde. Imagínense en eso. Toda tu vida tú has ido a la iglesia y te han enseñado que las nubes es color blanco, pero que el cielo es color verde y las hojas son azules. Y de momento estudiando la palabra de Dios y vas a otro libro y cuando comienzas a leer te das cuenta que el cielo en realidad es color ¿qué? Es color azul. Y que las hojas son verdes. Entonces tienes que tomar una decisión. ¿Continúas diciendo que el color del cielo es verde o comienzas a decir la verdad y dices que el color del cielo es color ¿qué? Color azul. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que hay ciertas cosas que se practican dentro de la iglesia que no son aprobadas por Dios. Y tú dices, pero espérate, pero yo estoy en la iglesia. Los líderes están haciendo eso. Los ancianos lo están practicando. Los hermanos lo están haciendo. Pero nuevamente vas a la Biblia y el Señor te dice, y vuelve y mira a la iglesia, a los hermanos,
y te dan cuenta que ellos te dicen, y vuelves a la Biblia, y entonces tienes que tomar una decisión. O lo continúo practicando así, o digo, no, el Señor dice que no es así. Y tú tienes que tomar una decisión. O sigo la costumbre como todo el mundo lo han hecho y van a decir, pero es que esto se ha practicado ya por cientos de años. ¿Cómo esta gente van a estar cientos de años equivocada? Ay, te sorprenderías. Clarín es que sí. ¿Por qué? Porque llevamos cientos de años que hemos perdido de que no queremos escuchar a Dios. Y Dios en su palabra sigue diciendo lo mismo, mi querido hermano. Dios no cambia. El ser humano ha cambiado lo que Dios ha querido decir. Puedo decir algo que me pasó hace poco. Yo estoy dando un estudio bíblico a una estudiante mía y en el estudio bíblico pues le estoy enseñando lo que es correcto y lo que no es correcto. Y lamentablemente cuando después que le hablo de la música y ¿verdad? Al otro día están dando la semana de oración en la universidad y cuando ella ve la música y todo eso, como la estaban llevando, ella me pregunta, me dice, mira, ¿qué pasó, verdad? Porque una cosa es lo que tú me estás enseñando y otra cosa es lo que yo estoy viendo. Y es difícil poder enseñarle a alguien cuando dentro de nuestra misma iglesia se está practicando algo que nosotros sabemos que está incorrecto, porque no sabemos que no es, ¿verdad? La iglesia no es perfecta y hace prácticas que realmente a veces uno dice, pero esto no va de acuerdo con lo que el Señor dice en su palabra. Y sentarme con ella y poder explicarle, yo tuve que pedir discernimiento del cielo para usar las palabras correctas. Y aún así me queda como un sinsabor en mi corazón de cómo yo puedo hacer. Y mira, yo lloré ese día porque yo decía, ¿cómo yo puedo ayudarla a ella y decirle lo que es correcto cuando están permitiendo los mismos líderes y la misma iglesia, ¿verdad? Está permitiendo a veces cosas que no son correctas. Y a mí ese día yo tuve hasta una de esto con mis compañeros de trabajo y todo, ellos me decían, enfócate en ti nada más y olvídate lo que están haciendo alrededor. Y yo decía, pero mi responsabilidad con mis jóvenes, ¿qué yo hago cuando yo sé que está mal? ¿Cómo yo les digo? ¿Cómo yo les enseño lo correcto cuando no tengo ni el aval de los líderes grandes? Porque los que están entrando a la iglesia están entrando ya con las costumbres y con lo que se está haciendo incorrecto. Y es difícil, es bien difícil y hay que orar mucho y pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude y que nos capacite para poder enseñar lo correcto, aun cuando sabemos que cuando entren a la iglesia y sigan viendo las cosas incorrectas, lamentablemente van a tener un choque bien fuerte. Yo realmente, mira, doblo mis rodillas todos los días, le pido al Señor, Señor, ¿qué está pasando en nuestro pueblo? Porque empezamos con unas cosas, con unas convicciones, con una fortaleza espiritual tan fuerte y ahora vemos cómo las cosas están pasando. Eso duele, yo no sé, ¿verdad? Si les pasa, pero en mi corazón a mí me duele. Yo he llorado muchísimo por las cosas que uno ve en la iglesia. Y mis compañeros me dicen, mira, olvídate, no te enfoques en eso, pero es difícil no enfocarse porque no es enfocarme en lo malo, es cómo ayudar a los que lo están haciendo incorrecto a que se fijen en Papito Dios y en lo que dice la palabra. Es fuerte. Wow. Cuán cierto has hablado, Eneida, que muchas veces, y aquí quiero que ustedes también todos pensemos, estamos hablando de realidades que nosotros confrontamos, porque muchas veces queremos enseñarle lo que dice Jehová en la palabra de Dios, pero lo que nosotros llevamos a la práctica, muchos de los hermanos de la iglesia se oponen a lo que el Señor dice y le voy a decir lo que causa eso. Eso causa que las visitas que son nuevas, número uno, no crean el evangelio que predicamos, número uno, porque crea la duda para que lo podamos aceptar. Y número dos, crea en la mentalidad de los nuevos conversos que sí es cierto que Dios dice algo, pero que no todo lo que Dios dice se debe tomar en consideración, porque mira los líderes, ellos hacen lo que da la gana, entonces ellos piensan que dentro de la iglesia pueden tener una doble vida, un doble evangelio.
Y por eso es que la iglesia se está llenando de personas que dicen que son, pero en realidad nunca fueron. Hermano Mateo. Mira, yo me apunto con mi querida hermana, porque ya yo llevo 54 años en esta iglesia. Y es muy diferente a lo que yo escuché, lo que se me enseñó y lo que... Pero en estos últimos, y mi iglesia, a pesar de que es mi iglesia, también está pasando por ese proceso de evolución, de unos cambios drásticos. Y yo lo que estoy tratando de vivir, trato de vivir con mi esposa lo que he aprendido, solamente la palabra de Dios y solamente Dios. Y ellos, si no se dan cuenta, pues allá ellos. Pero Dios sabe que nosotros tenemos que vivir por fe, como dijo eso, y tenemos que adaptar los principios. Y como dice la hermana, yo he botado lágrimas también, y mi esposa hemos botado lágrimas, porque sabemos que esto tiene que suceder, pero no tiene que suceder con nosotros. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante, viviendo lo que hemos aprendido a través de la Sagrada Escritura. Amén. Y algo más que quería solo mencionar, que muchas veces, por ejemplo, cuando yo le estoy enseñando a mis hijos para que ciertas cosas no se hagan, por ejemplo, cuando voy a la iglesia le digo a mis hijos, yo no los quiero ver a ustedes corriendo dentro del templo, porque es la casa de Dios y Dios se merece la reverencia. Estamos ante el Dios Todopoderoso. Entonces me acuerdo una vez que el más chiquito mío, Caleb, viene y me dice, oh, pero hay otros niños haciéndolo. Entonces, y nadie le llama la atención. ¿Por qué tú estás siempre encima de nosotros? Y yo le digo, porque yo soy responsable de ustedes, de enseñarles una gran verdad. Y ahora lo que le he tratado de enseñar a mis niños es lo siguiente. Si otras personas no lo practican, nosotros sí lo practicamos. Aunque tú veas que el líder mayor se apartare, él no es nuestro líder es Jesucristo. Y por Jesucristo pues vivimos y a Jesucristo queremos agradar. Y aunque tú veas que toda la iglesia se apartare de lo que dijere la palabra de Dios, tú serás el último que quede diciendo, así dice Jehová. Amén. Y esto, mis queridos hermanos, es la realidad que estamos viviendo. Y ahora en mis estudios, cuando yo le presento, yo le digo, mira, yo le voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando tú vayas a la iglesia, te vas a dar cuenta de que hay ciertas cosas que no se están aplicando como dice la palabra de Dios. Es tu decisión a quien tú quieres serle fiel. Si a los que tú ves o a Jehová que te dice, así es. Y nosotros tenemos que enseñarle a las personas que nosotros, ¿por qué hacemos las cosas? Porque queremos serle fiel a Dios como Dios lo ha pedido. Y siempre enseñemos a las personas que miren a Cristo y no a los hermanos, porque mirando a los hermanos nos desanimaremos. Cuando nuestra mirada está en los líderes, en los hermanos, el que me mira a mí hasta se va a desanimar, pero cuando miramos a Jesús, permaneceremos firmes porque Jesús es perfecto. Jesús lo ha hecho bien y Jesús quiere lo mejor para nosotros. Ahora, en cuanto a Lutero, cuando Lutero se dio cuenta de lo que estaba estudiando, iba en contra de lo que Dios había establecido, dice que se apartó de Roma y desde ese momento la separación se hizo cada vez más grande hasta que cortó relación con la misma iglesia católica. Dijo, yo no puedo permanecer en esta iglesia que prácticamente todas sus enseñanzas van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Dígame. Daniel, ¿eres tú? Sí, señor, que estuvo engañado. Claro, estuvo engañado y él dijo, ¿cómo voy a permanecer aquí cuando las enseñanzas son completamente apartadas de lo que dice la palabra de Dios? Y dice que se apartó y tomó un voto. Él hizo un juramento. Y dice, al regresar de Roma, Lutero replicó por parte de la Universidad de Wittenberg el título de doctor en teología y entonces se sintió en libertad para dedicarse como nunca antes a las escrituras que tanto amaba. Hizo su doctorado y ahora me voy a profundizar más en la palabra de Dios. Y dice, había formulado el solemne voto de estudiar con cuidado la palabra de Dios y de predicarla con fidelidad
todos los días de su vida, y no los dichos y las doctrinas de los papas. Ya no sé, él no iba a repetir lo que decía su líder de la iglesia, sino lo que él aprendiera de la palabra de Dios. Ya no era más meramente un monje o un profesor, sino el heraldo autorizado de la Biblia. Había sido llamado a pastorear, a alimentar la grey de Dios, que se hallaba hambrienta y sedienta de la verdad. Declaró con firmeza que los cristianos no deben recibir otra doctrina fuera de la que la base de la autoridad de la Sagrada Escritura. Ah, que vamos a estudiar este otro libro. No, no, no. Vamos a estudiar lo que dice Jehová. Y dice, esas palabras sacudieron los mismos fundamentos de la supremacía papal. Contenía los principios vitales de la reforma. ¿A qué se dedicó Lutero a predicar? Porque este nuevo mensaje era importante aún para nosotros hoy. Dice, Lutero se dedicó lleno a su obra como campeón de la verdad. Su voz era fervorosa. Presentó delante de la gente el carácter ofensivo del pecado y enseñó que es imposible para el hombre, por sus propias obras, disminuir su culpa o evitar el castigo. Solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo pueden salvar al pecador. La gracia del Señor no puede ser comprada, es un don gratuito. Y aconsejó a la gente que se dejara de estar comprando indulgencias, que estaban perdiendo el tiempo, y que se pusieran a mirar con fe al Redentor crucificado. Ahí sí podían encontrar el perdón. Olvídense de estar gastando indulgencia, que como quiera seguir el pecado adjudicado. Pero si miraban el sacrificio de Jesús hecho por ellos, encontrarían el perdón. Dice, se refirió a su propia dolorosa experiencia al tratar vanamente de obtener la salvación. Él dice, yo cometía los mismos errores que ustedes, pero ahora lo que ha aprendido, he alcanzado la libertad que quiero ofrecerle a ustedes. Ahora que Lutero conoció la verdad, se había dado cuenta que había sido un error, comenzó a predicarla. ¿Cuántos de nosotros antes estábamos en un error? Hemos conocido una verdad. Y quieren que les diga algo. Esto es nada más para ustedes, los que me están escuchando. Habemos muchos que sabemos del pecado que veníamos, de las tinieblas que estábamos. Dios nos trae a la luz y vemos a alguien que está en el mismo pecado que estábamos nosotros y no le hemos dicho cómo salir de ahí. Qué terrible eso, ¿verdad? Que tú saliste, si sabes cómo Dios te sacó de tu pecado y ahora ves a alguien en la misma situación y dice, ese está perdido. Ese está perdido. ¿Y cómo tú vas a decir que ese está perdido si Dios te sacó de la misma perdición? La misma esperanza que te tocó y te alcanzó es la misma esperanza que lo puede ayudar. Y tú que pasaste por el mismo sendero de la muerte y Dios te liberó, tú puedes darle esa misma esperanza a otra persona, mi querido hermano. Tu testimonio puede alcanzar a tantas personas que están sufriendo y padeciendo de lo que tú sufriste. Y el mero hecho que tú no compartas ese testimonio, eres culpable de la muerte de ese hermano. Su sangre será adjudicada a ti porque tuviste la oportunidad de decir lo que Jehová ha hecho por ti y no lo has hecho. Interesante ese punto, ¿verdad? Dice aquí, ¿qué causaron estos sermones de Lutero en los corazones de muchas personas? Dice, las enseñanzas de Lutero atrajeron la atención de la gente que pensaba en toda Alemania. De sus sermones y escritos surgían rayos de luz que despertaban e iluminaban a miles de personas. Una fe viviente ocupó el lugar del muerto formalismo en el que había yacido por tanto tiempo la iglesia. La gente cada día perdía confianza en las supersticiones del catolicismo. Las barreras del prejuicio se comenzaron a quebrantar. Y dice, la palabra de Dios, la Biblia, por medio de la cual probaba Lutero, toda doctrina y toda pretensión era como una espada de dos filos que penetraba hasta el corazón de los hombres. Por todas partes surgía el deseo de progresar espiritualmente. Por todas partes había un hambre, una sed de justicia que no había visto por siglos.
Los ojos de los seres humanos que por tanto tiempo habían sido dirigidos a los ritos y a los mediadores humanos, se volvieron entonces arrepentidos y con fe a Cristo y a Cristo crucificado, mis queridos hermanos. Los sermones de Lutero estaban expandiéndose, los corazones de los hermanos estaban dispuestos a recibirlo. Pregunta que yo hago a ustedes. ¿Ustedes piensan que nuestro mensaje podría ser lo mismo hoy? ¿Ustedes piensan que nuestro mensaje podría ser lo mismo que hizo el mensaje de Lutero, cautivar los corazones, sacar a la gente Yo estoy de acuerdo. la luz? Yo estoy de acuerdo. Entonces la pregunta es, como dijo el hermano Daniel, que estaba de acuerdo, y yo sé que ustedes también lo están. Entonces, ¿qué estamos esperando para compartir este mensaje? Muchas personas me dicen, hermano Eden, pero es que yo no sé predicar, es que yo no sé hacer esto. ¿Sabes qué, mis queridos hermanos? El mero hecho de que tú puedas repartirle una literatura, ese mensaje ya ahí está escrito. Y después que la persona lo lea, le llegó. Aún mira, esta misma transmisión que nosotros estamos haciendo, no sabes predicar, compártelo. Comparte lo que recibes, compartes lo que tienes y el Señor hará. Comparte tu testimonio, lo que Dios ha hecho por ti. Eso no se necesita tú ser un doctorado para tú poder contar tu historia a otra persona, mis queridos hermanos. Hay de tantas maneras que nosotros podemos hacer para alcanzar a otros. La pregunta es, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Ahora, ¿qué pasaron con esos escritos? Dice, los escritos y las doctrinas del reformador se esparcieron por todas las naciones y la cristiandad. Pregunta que yo hago, ¿ustedes piensan que los escritos de Lutero fue de sitio en sitio repartiéndolo? ¿No? Entonces, ¿cómo se disiparon los escritos de Lutero? ¿Cómo ustedes piensan que los escritos de Lutero comenzaron a llegar por todas partes? ¿Cómo ustedes piensan? Because he had students and they would bring his writing all over the place. Ah, interesante ese punto. Sebi dice que él tenía estudiantes y ellos llevaban esos escritos. Además, y le voy a decir más, y el que le llegó ese escrito y le gustó, ¿qué tú piensas que ellos hicieron con ese escrito cuando lo recibieron? Share it. Ah, muy bien, lo compartieron. Y hay tantas cosas lindas que llegan a nuestras manos que cuando tú vas a tus redes sociales, lo único que compartimos son las cosas que van a dejar la gente que se queden en el mundo. Le compartimos cómo se veía la cena que comimos hoy. Le compartimos a la gente el lugar al que fuimos hoy. Pero cómo el Señor ha tocado nuestras vidas, la gente no lo sabe. El mensaje que tú escuchas que te da esperanza hoy es el mensaje que tú nos compartes. Y mis queridos hermanos, la reforma transformó los corazones de muchas personas porque inmediatamente este tema tocaba el corazón de las personas se sentían también comprometidos a compartir este mensaje. La iglesia adventista, mis queridos hermanos, surgió con ese compromiso de que cada hermano que se alistaba a las filas adventistas se sentían comprometidos de compartir este mensaje de salvación, de esperanza para el mundo entero. Y hoy en día, cuando los hermanos se alistan en el tiempo de hoy, no sienten ese compromiso. Y la luz, mis queridos hermanos, está apagándose, disminuyéndose porque no hay sentido de compromiso. Hermano Mateo, creo que tiene a la mano. Sí, mira, Edwin, es maravilloso cuando uno estudia estos reformistas. Amén. Es maravilloso porque ellos, no, como tú dices, ellos share, ¿cómo dice? Compartían su mensaje. No solamente ellos, que ellos no le tenían temor a la muerte. Ellos estaban dispuestos a morir por esos mensajes. La pregunta que me hago es, ¿estamos nosotros? Estamos dispuestos.
Y estaríamos dispuestos a decir, he aquí, envíame a mí. Mira, dice que cuando Roma se enteró de que los escritos de Lutero se estaban distribuyendo por todas partes, ¿qué decidió hacer Roma y por qué decidieron hacer eso? Dice que Roma decidió destruir a Lutero, pero Dios era el defensor de Lutero. Sus doctrinas se escuchaban en todas partes, en los conventos, en las campañas, en los castillos de los nobles, en las universidades, en los palacios de los reyes. Los hombres nobles surgieron por todas partes para apoyar sus esfuerzos. Y la iglesia, cuando pegaba a este hombre a predicar lo que decía la palabra de Dios, dijeron, tenemos que destruirlo. Y este es el problema, que a Jesús le hicieron lo mismo. ¿Quiénes querían destruirlo? Los líderes de la iglesia. Y mira lo que dice aquí. Dígame, Yo hermano. pienso, discúlpeme, Edwin, le interrumpo. Yo pienso que esos son los tiempos que se llamaron en la historia los tiempos de la Inquisición, en el cual eran perseguidos las personas que estudiaban o poseían Biblias, porque eran personas que iban a conocer la verdad y a revelarla. Y creo que estas personas tuvieron que, para seguir en sus estudios, huir a las montañas, huir a otros sitios donde podían seguir estudiando y proteger sus vidas para poder ir siguiendo difundiendo la verdad. La verdad es la palabra de Dios, lo de la Biblia. Creo que es así. Claro. Y nosotros, gracias a esos esfuerzos y sacrificios de ellos, hoy tenemos acceso a estos escritos para ayudarnos a nosotros a mantenernos firmes en la fe. Mira, el auge de Lutero subió. Dice que Lutero recibió una invitación de parte del emperador de Alemania. Y este le escribió con respecto al Papa. Miren lo que le escribió. Dice, en una invitación al emperador de Alemania en favor de la reforma del cristianismo, Lutero escribió lo siguiente con respecto al Papa. Él escribió, es horrible contemplar al hombre que pretende ser vicario de Cristo, se hace pasar por Jesús. Y dice, mientras ostenta una magnificencia que ningún emperador puede igualar. ¿Es esto ser semejante al pobre Jesús o al humilde Pedro? Cuando la Biblia nos dice el Señor del mundo, pero Cristo, de quien es vanagloria de ser vicario, dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús podía decir que él era el rey y dijo que su reino, ¿qué? No es de aquí. Y dijo, ¿pueden los dominios de un vicario superar a los de su ser superior? ¿Puede el de Papa ser más grande que del mismo Cristo Jesús? No. Entonces dijo, escribió lo que sigue acerca de las universidades. Dijo, temo muchísimo. Aquí estaba hablando sobre las universidades. Y dijo, temo muchísimo que las universidades lleguen a ser la gran puerta del infierno, a menos que trabajen con diligencia para explicar las sagradas escrituras y las graben en el corazón de la juventud. No aconsejo a nadie que envíe a sus hijos donde las escrituras no reinen supremamente. Toda institución en la cual los hombres no estén ocupados incesantemente por la palabra de Dios se corromperá. Se corromperá, mis queridos hermanos. ¿Qué trataron de hacer para desistir que la obra de Lutero siguiera creciendo rápidamente? ¿Qué trataron de hacer los líderes? Dice, este llamamiento circuló rápidamente por toda Alemania y ejerció una poderosa influencia sobre la gente. Toda la nación se levantó para unirse bajo el estandarte de la reforma. Toda la gente quería seguir a Lutero. Y dice, los opositores de Lutero que ardían con el deseo de vengarse, instaron al Papa para que tomara medidas decisivas contra él. Se decretó que todas sus doctrinas fueran condenadas inmediatamente. Cualquier persona que tuviera acceso, que estuviera publicando, que estuviera compartiendo las escrituras de Lutero, iban a ser matados. Y dice, se dieron 60 días al reformador, se le dio la oportunidad a él para que se retractara de todo lo que había dicho. O si no, el castigo de él era que iba a ser excomulgado. En otra palabra, que lo iban a sacar para que ya no fuera miembro de la iglesia. Pobrecito Lutero, el castigo que le iban a dar. ¿Cuál fue la reacción de Lutero ante esta posición?
Y le voy a decir más, muchas personas van a preferir darle la espalda a Jesús para mantener su membresía en la iglesia. Y mira cuál fue la decisión de Lutero. Dice, cuando la bula papal llegó a manos de Lutero, el decreto, este dijo, la desprecio y ataco como impía y falsa. Es Cristo mismo quien aparece condenado allí. Me alegro de tener que soportar todos estos males por la mejor de las causas. Ya siento más libertad en mi corazón porque por fin me doy cuenta de que el Papa es el anticristo y de que su trono es el de Satanás mismo. Eso fue lo que le contestó Lutero a la bula papal que le dieron para que se retractara. Él le dijo, me prefiero perder la membresía y seguir y padecer persecución por Cristo. Y dice, ¿qué causó entre los reformadores estas bulas papales? Y aquí es donde termina este capítulo y donde termina para mí con dolor. Todas las personas que habían comenzado a estudiar la palabra de Dios se dieron cuenta que la iglesia estaba predicando falsedades. Se dieron cuenta que Lutero estaba diciendo la verdad. Cuando pusieron las bulas esas que los iban a excomulgar de la iglesia, que los iban a borrar, dicen que los reformadores, dicen, la prisión, la tortura y la espada eran armas poderosas para imponer su misión. Todo parecía indicar que la obra del reformador estaba por terminar. Los débiles y los supersticiosos temblaron ante el decreto del Papa y aunque había simpatía general por Lutero, porque sabía que Lutero estaba diciendo la verdad, dice lo siguiente, muchos creyeron que la vida era demasiado cara para arriesgarla por la causa de la reforma. ¿Y qué decidieron hacer? Permanecer en la mentira. Wow, mis queridos hermanos. Sabiendo que estaban en un error, prefirieron para salvar tener su sueldo seguro, su membresía, que estuviera todo bien. Pusieron ellos en una balanza, Jesús o mi vida, Jesús o mi vida, y prefirieron su vida. Pregunta que hago. ¿Piensan ustedes que salvaron su vida con esa decisión? No. ¿No? Se condenaron más. Claro. ¿Vieron esto, mis queridos? ¿Y por qué les pregunto esto? Porque hoy en día, mis queridos, hay personas que me están escuchando, no sé si en los que estamos conectados, pero a los que les va a llegar, hay muchos que están poniendo en la balanza si vale la pena o no serle fiel a Dios hoy. O si seguimos en la mentira. Porque en la mentira como que hay un gocito, como que se pasa bien. Pero serle fiel a Dios como que hay que pagarle un precio. Y no estamos dispuestos a pagarlo. Como dijo el hermano Mateo, ¿cuántos habremos que estemos dispuestos a pagar ese precio hoy por seguir esa verdad? No todos estamos dispuestos. Si ustedes desean saber cuál fue la decisión de esto, los quiero invitar la próxima semana. Vamos a estudiar el capítulo 48, que va a hablar sobre el progreso de lo que fue de esta reforma, cómo Dios intervino para que ahora las personas que estaban desistiendo y preferían perderse en la iglesia, cambiaran de opinión y pudieran ver la luz de la verdad. La luz de la verdad que tal vez ha sido retirada y ha sido nuestros ojos puestos vendas. Hoy el Señor quiere remover esas vendas y devolvernos esa luz. Quisiera que la semana que viene puedan estar en medio de nosotros. Pero antes de culminar, quiero leer esta devocional que estuve leyendo esta semana. Se titula Él. Me tocó el corazón y quiero compartirlo con ustedes. Dice en 2 de Timoteo 1:12, por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si por alguna razón olvidaras todo lo que has leído en la Biblia, excepto un versículo, ¿cuál te gustaría que fuera ese texto? Me gustaría que
si ustedes están ahí en su casa, si me pudieran, si tienen acceso a escribirme en el chat, si tú perdieras la memoria hoy de todo lo que sabes de la Biblia, ¿cuál sería el único texto que te gustaría recordarte? Si me pudiera, o si me pueden textearlo o mandarlo por el WhatsApp, quisiera leerlo durante toda esta semana. Envíenme mensaje. ¿Cuál sería ese único texto que si toda la Biblia se borrara de tu mente, ese es el único texto que tú no quisieras olvidar? Envíamelo por WhatsApp, mejor, o por aquí en el chat. Porque quiero estudiarlo, quiero saber lo que ustedes quieren recordar para siempre si perdieran su memoria. Porque quiero contarle la historia de esta joven, de esta señora. Dice, muy probablemente muchas personas escogerían Juan 3:16. No sé si ese fue el que tú pensaste, pero ocurrió algo diferente hace muchos años. Según el siguiente relato que cuenta el autor Samuel Gordon. Dice, es la historia de una dama cristiana que había logrado memorizar muchos textos de la Biblia, pero que comenzó a olvidarlos a medida que se iba envejeciendo, comenzó a olvidarse de cada uno de esos textos. Llegó el tiempo cuando los olvidó todos, excepto uno. Había un versículo que no se le iba de la mente a esta señora. Y era el versículo que decía, por eso mismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gracias por los que me están enviando sus textos. Son muy bonitos. Con el tiempo, la anciana también comenzó a olvidar el último versículo, que era el único que se recordaba, el de 2 de Timoteo 1:12. Lo último que se recordaba era la parte final del versículo. Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ya solo se sabía únicamente lo que le quedaba, era el final de ese versículo. Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y seguía repitiéndolo. Dice el relato que cuando estaba ella en su lecho de muerte, estaba por morir, la viejita ya no podía articular palabra alguna. Ya no podía decirle el versículo. Solo podía mover los labios. Cuando sus familiares se inclinaron para saber qué intentaba ella decir, escucharon que repetía la misma palabra. Él. Y lo único que le quedaba era solo una palabra de ese versículo. La parte que decía, Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y lo único que decía era, Él. Como dice Samuel Gordon, la ancianita había olvidado todo lo que sabía de la Biblia, excepto una palabra. Pero en esa sola palabra tenía toda la Biblia. Qué lindo, mi querido hermano. En solo esa palabra solo se recordaba de Él, de Jesucristo, mi querido hermano. Y en esa palabra, mi querido hermano, ella podía resumir toda la Biblia. Porque toda la Biblia lo único que habla es de quién, de Él, de Jesucristo. Muy bien dicho, Gordon. Tenía toda la Biblia porque Jesucristo es la estrella de Jacob. Jesucristo es el distinguido entre los 10,000. Jesucristo es el príncipe de paz. Él es el sol de justicia, el cordero de Dios, el pan de vida, la luz del mundo, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida, el autor, el consumador de nuestra fe, el león de la tribu de Judá. Jesucristo es la estrella de la mañana. Él es el rey de reyes y señor de señores. En otras palabras, mis queridos hermanos, quiero culminar diciéndole, tener a Jesús es poseerlo todo. Aunque nos falte todo, razón tuvo Elena G. de White cuando escribió que Jesús es el disipador de nuestras dudas, la prenda de todas nuestras esperanzas, es la melodía de nuestros himnos. Jesucristo es la sombra de una gran roca en el desierto. Gracias porque están continuando compartiendo esos versículos. Es nuestro refugio en la tempestad. Es nuestra justicia, nuestra santificación. Jesucristo es nuestra redención. Alabado sea Dios
¿Se puede pedir algo más que Jesús, mis queridos hermanos? Con Jesús lo tenemos todo. Gracias, Padre, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Sobre todo, gracias, porque Él es nuestro bendito Salvador. Cuando yo estudié esta devocional esta semana, me tocó al corazón. Y yo sé, mis queridos hermanos, cuando leí, yo decía, ¿cuál sería el versículo que cada uno de nosotros nos gustaría recordar? Si tuviéramos que recordar lo último, ¿cuál sería? Veo que muchos han puesto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así hemos seguido compartiendo. Veo que cada uno están teniendo sus versículos que nos da fe, nos da esperanza, mis queridos hermanos. Y esa esperanza viene de la palabra de Dios. Una palabra que tenemos que estudiarla, que tenemos que meditar en ella y nos da esperanza de una vida y un futuro mejor en Cristo Jesús. Con esto culmino nuestro tema de esta tarde. Quisiera abrir espacio a ver si hay alguien que tiene algún comentario en cuanto a lo que hemos dicho o hay alguna pregunta para que podamos contestarla. ¿Hay alguien que tiene algún comentario, alguna pregunta? Ok, asumo que entonces todos estamos bien. Vamos a ir donde estamos, vamos a tener una palabra de oración para que podamos culminar este tema y nuevamente quiero extenderle la invitación para la semana que viene a la misma hora podamos continuar siendo bendecidos por la palabra de Dios. Oremos. Querido Padre, cuán agradecidos estamos por el grupo de personas que permitiste que estuvieran en medio nuestro. Pero sobre todo, Padre, cuán agradecidos estamos porque aunque cada uno de nosotros estamos en áreas remotas, tu presencia estaba en nuestros hogares. Cuán bonito saber que en tu palabra hay vida y esperanza. Padre, gracias te damos porque nos ayuda a entender que en tu palabra se disipa la mentira. Ayúdanos a estudiarla, a escudriñarla, para que si hemos estado nosotros dentro de tu iglesia, practicando tradiciones, costumbres, ritos que no son aprobados por ti, podamos regresar a las sendas antiguas y podamos vivir bajo un así, dice Jehová. Bendícenos, ayúdanos a ser un grupo de bendición para que podamos bendecir a muchas otras personas. Ayúdanos a ser relevantes, Padre. Y de igual manera, Padre, si hay alguien en esta tarde que nunca consideró tener un versículo en especial en sus momentos de aflicción, ayúdalo a que cuando comience a estudiar tu palabra, tú puedas ponerle ese versículo que lo va a ayudar a fortalecerlos para que puedan mantenerse firmes para este tiempo de fin. Bendícenos, sigue obrando, bendice a las personas que le vamos a compartir este video para que en el momento que ellos los reciban de igual manera, al igual que nosotros, ellos puedan sentirse que están siendo bendecidos. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.